Muy buenos días, estimada audiencia. A partir de este momento socializo el decreto 160 de 2014, febrero 5, que reglamenta la Ley 411-1997, aprobatoria del convenio 151 de la OIT. Entonces, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos, el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política Nacional, eh, nos dice, decreta, artículo primero, el objeto. Entonces, el presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento, lo estoy subrayando ahí, regular el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos. El artículo segundo, que nos habla del campo de aplicación, nos dice que el presente decreto se aplicará a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones compartan, comporten mejor atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas. Entonces vamos a generar acá en la herramienta de navegación, vamos a bajar. B dice a los trabajadores oficiales, a los servidores de elección, estos servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso, corporaciones territoriales y desde luego al personal uniformado de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Continuamos con esta herramienta de navegación que está dentro del software CEMAC Tool. El artículo tercero nos dice que nos habla sobre las reglas de aplicación del presente decreto y nos dice que son reglas de aplicación del presente decreto las siguientes. Primero, el respeto de la competencia constitucional y legal, desde luego, atribuida a las entidades y autoridades públicas. Nos recalca que la negociación debe respetar las competencias exclusivas que la Constitución política y la ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas. Otra regla es el respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción de los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco del gasto a mediano plazo, la política macroeconómica del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal, como ustedes lo pueden ver bien desde el Estado, desde, eh, el, desde los departamentos, los municipios, desde el Estado central, bueno. Y la otra regla es una sola mesa de negociación y un solo acuerdo. Esa mesa de negociación y un solo acuerdo tiene que ver con que sea un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. El artículo 4 nos habla de las definiciones. Entonces nos dice que para el vínculo laboral, legal y reglamentario al que se le aplica este decreto, entonces condiciones de empleo son los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos, que las autoridades públicas competentes son las investidas por la Constitución Política y la ley de las atribuciones en materia de fijación de condiciones de empleo, que las organizaciones sindicales públicas de empleados son representativas de los empleados públicos y que la negociación es el proceso de negociación entre los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos por una parte y por la otra la entidad empleadora o autoridad competente para fijar las condiciones de empleo y regular las relaciones de esta naturaleza entre la administración pública y las organizaciones sindicales susceptibles de negociación y concertación de conformidad con lo señalado en el presente decreto. Continuamos con esta herramienta tan poderosa de navegación y nos vamos para el artículo 5. La retiramos. Y dice que son materia de negociación. Primero, las condiciones de empleo
Y segundo, las relaciones entre las entidades de autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo. En el parágrafo 1 nos dice que no son objeto de negociación y están excluidas las siguientes materias. Primera, la estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de las carreras administrativa general y de sistemas específicos. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. Vemos un poquito acá esta herramienta de navegación. Y en el parágrafo 2 nos dice que en materia salarial podrá haber negociación y concertación consultando las posibilidades fiscales y presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial se respetarán los límites que fija el gobierno nacional. En materia prestacional, las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional legal, la única autoridad competente para regular en esta materia es el presidente de la República. Retiramos la herramienta de navegación y el artículo 6 nos dice que son partes de la negociación una o varias entidades y autoridades públicas competentes según la distribución constitucional y legal y una o varias organizaciones sindicales de empleados públicos. En el artículo 7 nos habla del ámbito de la negociación y dice que constituyen ámbitos de la negociación el general o de contenido común con efectos para todos los empleados públicos o parte de ellos por región, departamento, distrito, municipio, y el singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio. Tiene un parágrafo que hace alusión a que en el ámbito general o de contenido común la negociación se realizará con representantes de las confederaciones y federaciones sindicales de empleados públicos y los representantes de los ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las demás autoridades competentes en las materias objeto de esta negociación. En el ámbito singular o de contenido particular, la participación de las anteriores instancias será facultativa del gobierno. Vamos para el 8, retiramos la herramienta de navegación y nos habla sobre las condiciones y requisitos para la comparecencia sindical y a la negociación. Nos dice que para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y requisitos. Primero, dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. En el aspecto 2 nos dice que los negociadores deben ser elegidos en asamblea estatutaria. En el 3, que el pliego de peticiones debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los 2 meses siguientes a la realización de la misma. Cuarto, que el escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y autoridades públicas competentes deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores. Vamos acá con la y la retiramos. Dice el artículo 9 que el grado de nos habla del grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. Establece que el grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora se efectuará así. En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, estas, en ejercicio de su autonomía sindical, determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, esta debe ser objetiva, estamos diciendo proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en el banco conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo, según certificado del tesorero y secretario, desde luego. Y 2, que el número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonablemente proporcional al ámbito de la negociación. Vamos con el
artículo 10. El artículo 10 nos dice, nos habla de las reglas de negociación. Establece que las partes adelantarán la negociación bajo las siguientes reglas. Primero, iniciar y adelantar la negociación en los términos del presente decreto. Segundo, autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el principio de la razonable proporcionalidad según el ámbito de la negociación y el número de afiliados. Tercero, designar los negociadores quienes se presumen investidos de la representatividad suficiente para negociar y acordar sin perjuicio del marco de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley. Cuarto, que concurrir a las reuniones de negociación buscando alternativas para la solución del pliego, desde luego. Quinto, suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de la negociación, salvo aquellos que estén sometidos a reserva legal. Sexto, otorgar a los negociadores principales o en ausencia de estos a los suplentes las garantías necesarias para la negociación. Séptimo, respetar y permitir el ejercicio del derecho de asesoría y de la participación en el proceso de negociación. Los asesores son fundamentales. En el artículo 11 nos habla sobre los términos y las etapas de la negociación. Dice que la negociación del pliego se desarrollará bajo los siguientes términos y etapas. Primero, que los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año. Que la entidad y autoridad pública competente a quien se le hayan presentado el pliego dentro de los 2 días hábiles siguientes al último día del primer bimestre con copia al Ministerio, informará por escrito los nombres de los negociadores y asesores y el sitio y hora para instalar la negociación, 2 días después del primer bimestre. Tercero, que la negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma dentro de los 5 días hábiles siguientes a la designación de los negociadores. Que la negociación se desarrollará durante un periodo de 20 días hábiles prorrogables de mutuo acuerdo hasta por otros 20 días hábiles. Nos dice en el inciso quinto que si vencido el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerdo o este solo fuere parcial, las partes dentro de los 2 días siguientes hábiles podrán convenir en acudir a un mediador designado por ellos. El Ministerio de Trabajo reglamentará la designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre los nombres. Y nos dice en el sexto, insistiendo en lo mismo, cuando no haya acuerdo en el nombre del mediador, las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para efectos de actuar como mediador. El mediador, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su designación, se reunirá con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones y coordinará nueva audiencia para dentro de los 5 días siguientes hábiles, en la que el mediador les proporcionará en forma escrita fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equidad del orden jurídico, el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. Octavo, dentro de los 3 días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo. Si persisten las diferencias, en el numeral 9 nos dice que deberán realizarse audiencias dentro de los 3 días hábiles siguientes con la participación del mediador y de las partes, en la que la fórmula o las fórmulas de insistencia por el mediador orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas en la solución y acuerdo colectivo, respetando desde luego la competencia constitucional y legal de las entidades y autoridades públicas. En el numeral nos dice que cumplidos los términos anteriores señalados para la etapa de la negociación y para adelantar la mediación, se dará cierre a las mismas y se levantarán las actas respectivas. En el artículo 12, vamos para acá con esta herramienta de navegación. Traigámosla para acá un poquito. Perfecto. Nos dice que durante el procedimiento de negociación deberán suscribirse las siguientes actas. Entonces, el acta de instalación e iniciación de la negociación, en la que conste que las partes, los nombres, las respectivas comisiones negociadoras, sus asesores, la fecha de inicio y terminación de la etapa de arreglo directo, el sitio, los días en que se adelantará la negociación y el horario para la negociación. El acta o actas en las que se consignen los acuerdos parciales y su forma de cumplimiento,
el acta de finalización de la primera etapa sin prórroga o con prórroga, en la que se deben precisar los puntos del pliego sindical en los que hubo acuerdo y en los que no hay acuerdo, con una exposición sintética y precisa de los fundamentos en cada una de las partes, las actas en las que se acuerda acudir a la mediación y designación de mediador o acudir al Ministerio de Trabajo, y el acta o actas de la audiencia o audiencia de mediación. El artículo 13 nos habla del acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo contendrá lo siguiente: tendrá el lugar y la fecha, las partes y sus representantes, el texto de lo acordado, el ámbito de su aplicación según lo previsto en el artículo séptimo del presente decreto, el periodo de vigencia, la forma y medios y tiempos para su implementación, y la integración y funcionamiento del comité de seguimiento para el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. Tiene un parágrafo y nos dice que una vez suscrito el acuerdo, el colectivo será depositado en el Ministerio de Trabajo. El artículo 14 nos habla del cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. Nos dice que la autoridad pública competente, entre los 20 días siguientes hábiles a la suscripción del acta final y con base en esta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar respetando las competencias constitucionales y legales. Y en el parágrafo es explícito en decir que para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional de manera obligatoria, los representantes del gobierno en la mesa de negociación deberán consultar y obtener autorización previa del gobierno nacional. En el artículo 15, garantías durante la negociación, dice que en los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 584 de 2000 y el Decreto 2813 del 2000, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente decreto durante el tiempo de la negociación gozan de las garantías de fuero sindical y permiso sindical de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Les agradezco mucho la audiencia. En una próxima ocasión nos volveremos a ver.